buenas noches y bienvenidos a este acto de presentación de las memorias de Francisco José Rivera Montero. Hoy es un día muy especial para mi familia y nos sentimos muy orgullosos de poder compartirlo con todos vosotros. Es por ello que quiero comenzar agradeciendo la asistencia de la señora alcaldesa, los miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento, representantes de instituciones y colectivos locales, familiares, compañeros y amigos. Pero permítanme excusar de igual modo la ausencia de los que, triste y justificadamente, no nos acompañan hoy. Y en este apartado quiero mencionar a mi tía Catalina, a su hermano Maximiliano y a su esposa Justi, que muy a su pesar no pueden estar con nosotros hoy. En cuanto al libro que presentamos esta noche, puedo decir que comenzó a gestarse allá por el verano del 2005, aunque me consta que la idea de este proyecto ya rondaba en la cabeza de mi padre desde hacía algún tiempo. Como si de un revés del destino o un augurio maldito se tratara, surgió entonces en el autor la necesidad de contar lo acontecido a lo largo de su ajetreada vida. Como si, de algún maquiavélico modo, ésta supiera que se le escaparía lenta y silenciosamente, con el trazo de cada palabra. No obstante, este era su mayor deseo: dejar este legado a sus familiares, a sus compañeros y amigos, a aquellos que fueron cómplices de las muchas vivencias y anécdotas que se relatan en esta autobiografía íntima. Y es por ello que estamos aquí hoy, para presentar delante de todos los que él hubiera querido estar rodeado su gran deseo en vida, el último capítulo de su trabajo, el que, tal y como digo en las palabras de agradecimiento, tal y como cito las palabras de agradecimiento de esta memoria, será para muchos de sus familiares y amigos el primero de otra memoria, la de su imborrable recuerdo. Pero en este sentido, nada de esto hubiera sido posible sin la implicación y el esfuerzo de los coautores de este proyecto, don Feliciano Correa Gamero y Rafael Morales Moreno, a quienes quiero agradecer públicamente los consejos, así como su exquisita dedicación y trabajo. Porque más allá de las ocupaciones y compromisos que nosotros hayamos tenido, ellos saben más bien que nadie cuán compleja ha sido nuestra tarea. Si ya resulta difícil reestructurar o dar forma a un borrador o a un libro previamente escrito, mucho más resulta si, como es el caso, se trata de respetar fielmente su contenido, las singularidades del autor y los sentimientos que éste quiera expresar en cada momento y en cada caso. Finalmente, antes de dar paso a la exposición de los autores, quisiera abrir un breve paréntesis y aprovechar la oportunidad que se me brinda para manifestar mi apoyo a los trabajadores de los medios de radio y de televisión, deseando una pronta solución a la problemática existente que evite el cierre de sus emisiones. Y por último, vaya mi agradecimiento igualmente a Cristian Lai, a la Sociedad Deportiva de Pesca Balboa y a Joyería Diamante por su gratitud y aportación a la publicación de estas memorias, así como al excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por su disposición y por la organización de este acto. Gracias. A continuación, va a tomar la palabra uno de los autores que han intervenido en la edición de estas memorias, el profesor licenciado en Lengua y Literatura, Rafael Morales Moreno. Buenas noches a Reme, esposa de Masi, a Puri, mi ex alumna, a Fran, a sus nietos, a su familia, a sus amigos, a los amantes del libro, a nuestra señora alcaldesa, al equipo de gobierno, miembros de la corporación, en fin, a todos los que estamos hoy aquí presentes. En este año de celebraciones y de centenario de nuestro paisano Vasco Núñez de Balboa,
Y ya cercano a la fecha de la Navidad, como podemos ver en nuestras calles, ya con las luces, todavía por encender, pero ya las tenemos ahí, queríamos hacer un paréntesis para daros a conocer una obra personal, íntima y entrañable, no muy al uso en Jerez. Las memorias de nuestro también paisano, como Vasco Núñez, Francisco José Rivera Montero, Maxi para todos, Memorias 1948-2007, autobiografía íntima. Como mis compañeros van a hablar de otros temas, me corresponde a mí intentar explicaros cómo se ha ido gestando el libro durante más de 5 largos años, para que intentéis comprender un poco su proceso de elaboración, eso sí, sin ser muy pesado y sin agobiaros demasiado. No recuerdo bien, pero creo que fue allá por 2007 o 2008 cuando Fran, a instancia de Feliciano, contactó conmigo y pidió mi ayuda para llevar a cabo el proyecto de su padre. Evidentemente no podía negarme, principalmente por 2 motivos. Primero, por la amistad que me une con Feliciano y segundo, por tratarse del proyecto póstumo de alguien con el que había convivido, con el que había coincidido en numerosas ocasiones y al que admiraba por su inagotable vitalidad y por su entrega que tenía siempre para sus paisanos, para los demás, para su Jerez. Una vez recibí el manuscrito y realicé una primera lectura, enseguida me pude dar cuenta de la humanidad del personaje. En estas memorias aparece retratada la vida de un hombre de vida sencilla y sin dobleces, bondadoso y sincero, un hombre de fuerte carácter, generoso con los demás y con los aciertos y las limitaciones, claro, que puede tener cualquier ser humano. Pero también me di cuenta de que era un escrito extremadamente prolífico y desbordante y algo desordenado. Se trataba de un personaje que nos habla al otro lado de la mesa para abrumarnos con situaciones, fechas, nombres, apodos y con innumerables datos, porque lo que quiere es nombraros a todos, con el fin de mostraros su agradecimiento para que lo sepáis todo, absolutamente todo de él. También pudimos advertir al mismo tiempo que se trataba de un texto inconcluso, sin finalizar. Un texto que comenzaba a escribir, como ha dicho Fran, en el verano de 2005 y que acababa precipitadamente en julio de 2007 por el avance de una enfermedad traidora que había dado la cara a principios de 2006 y que paulatinamente fue ocupando y sin avisar su cabeza, hecho que le privó de la concentración necesaria para dar forma exacta a lo que estaba escribiendo y para poder acabarlo como él lo hubiera querido. Tenemos en nuestras manos un borrador en bruto, acabado con prisas, y al que faltaba una revisión posterior y la redacción definitiva que recogiera la totalidad o una parte de lo que quería contar para su edición y publicación, como el mismo Maxi reconoce hasta un par de veces en estas memorias. Así pues, está claro, teníamos que terminar todo lo que a él no le dio tiempo a hacer, es decir, corregir el texto, revisarlo, redactarlo definitivamente y también enriquecerlo para una intachable publicación, según nuestros criterios, por supuesto, y siempre contando con el beneplácito de Fran, que era el testigo más valioso de todo lo que cuenta su padre. Se presentaba un trabajo enormemente farragoso. Suponía un gran reto, 3 personas trabajando en un mismo proyecto. Por eso teníamos que sentar unas bases sólidas de trabajo. Para empezar, teníamos que poner en orden las ideas, porque surgían atropelladas de su mente, de la mente de Maxi, y estaban repletas de un sinfín de datos en su afán por recogerlo todo. También era preciso pulir el estilo, un estilo que no estaba revisado y por lo tanto despreocupado, sin alineos, sin ambajes ni retórica, surgido directamente del corazón.
Debíamos corregir los textos técnicamente, enriqueciendo la puntuación, deshaciendo malas interpretaciones de párrafos, malas redacciones en algunos casos, aseándolos de repeticiones, quitándole alguna deficiencia y alguna que otra incongruencia, reestructurando los epígrafes y, al fin, añadiéndole la calidad literaria de la que adolece en ocasiones el texto, seguramente, como acabo de decir, por la improvisación de un borrador sin terminar, eso está claro. Si él hubiera tenido más tiempo, el texto lo hubiera acabado él. Eso sí, tenemos que tener una premisa esencial y sobre todo intocable, la de no modificar ni un solo minuto ningún concepto del espíritu que aparece en esas memorias. Así que nos dividimos el trabajo. A mí, particularmente, me correspondió el estudio de los 3 primeros capítulos de su vida, los que trataban de sus orígenes, de su infancia y de su adolescencia. A Feliciano, que vivió más estrechamente su época, el de los 3 siguientes cronológicamente, más el apéndice fotográfico que le proporcionó Fran. Y a Fran, como testigo directo de toda su vida, el de los 3 últimos apartados, los dedicados a sus aficiones y pensamientos. Fran nos hablará de estos capítulos, más concretamente en su turno de palabra, porque quizás sean los más relevantes en su vida. Se trataba de revisar una obra bajo 3 diferentes formas de escribir. La visión sencilla, directa, con el lenguaje rico del cronista de la ciudad, Feliciano, el sentido exacto de las palabras que Fran busca a cada uno de los párrafos de su padre, y la visión escrupulosa en la técnica y el estilo que yo pudiera aportar. Es decir, diversidad de criterios para el mismo enfoque, pero cuidando, en la medida de nuestras posibilidades, de que no se notara en exceso la mano de 3 personas trabajando en el mismo texto. Llegaron meses de trabajo fatigoso en lo personal, pues nada es más difícil, eso lo podemos asegurar los 3 autores, que reescribir lo que ya está escrito. Es fácil crear un texto, pero recrear algo que está escrito con el espíritu, muy difícil. Yo particularmente creo que no he hecho nunca nada más difícil. Siguieron muchas reuniones de trabajo para aunar criterios y puestas en común, en las que incluso surgieron algunas diferencias a la hora de dar forma definitiva a algún párrafo polémico. También surgió la necesidad de añadir un apéndice cronológico que yo mismo realicé casi con lupa para ofrecer más claridad en la interminable sucesión de datos que nos aporta Maxi. Pues casi sin darse cuenta, lo que estaba haciendo Maxi es ofrecer el retrato de toda la sociedad de Jerez. Era el retrato de una vida y el retrato de un pueblo. Así que vimos necesario realizar este trabajo. Seguramente hemos corregido algunos lapsus temporales o nominales, muchos, pero puede ser que todavía queden algunos en el tintero, en el texto. Claro, para corregirlos todos deberíamos haber tirado de hemeroteca y hubiéramos demorado más de 5 años el libro todavía, y no creíamos ya que era preciso alargar más la salida del libro a la calle. El penúltimo paso fue poner en pie y rematar el apéndice fotográfico, labor que Fran y Feliciano han realizado, a mi entender, con gran acierto. Y el último paso de todos ha sido, tan solo hace un par de meses, diseño de maquetación, diseño de portada y una minuciosa revisión de las pruebas de imprenta de los 3 autores para corregir poca cosa. Algunas erratas tipográficas, algunos errores de interpretación pequeños, algún que otro desorden en alguna fotografía. Pero, en fin, el resultado es el que vais a tener en vuestras manos. 5 años y medio de trabajo. 5 años y medio de un trabajo enrevesado y difícil, no exento de dificultades. Pedimos perdón a la familia. Yo sé que Reme estaba muy preocupada por ello, por el retraso en la publicación, pero la singularidad y complejidad del proyecto y la dedicación también, por otra parte, a nuestro trabajo y a otras ocupaciones, pues ha ocasionado que el libro se haya demorado tal vez en exceso.
Pero lo que importa es que la obra se va a encontrar ya en vuestras manos. Pensamos que es un libro bien impreso, bien presentado, enriquecido y acorde con el objetivo que nos marcamos en un principio, una edición más que digna. Aunque casi todos los que estáis aquí erais sus amigos, seguramente vais a descubrir ciertos retazos de su personalidad que tal vez desconozcáis. Vais a saber de buena tinta los avatares de una vida truncada intempestivamente a los 58 años por la llegada traicionera de la muerte. Vais a descubrir a una persona grande en su físico y en su corazón, en sus ocupaciones, en su vida y en el amor por Jerez, su Jerez. Masi ya permanece en nuestro recuerdo, en el del pueblo que lo vio nacer y morir con el nombre del pabellón que ya figura en su entrada, y en el recuerdo vuestro, el de sus amigos, para que lo tengáis siempre presente a la hora de leer con honda emoción todo lo que nos cuenta de manera tan entrañable. En definitiva, vais a tener en vuestras manos las memorias de un hombre, en el buen sentido de la palabra bueno, como escribiera nuestro gran Antonio Machado. Que os aproveche y muchas gracias por vuestra atención. El siguiente turno de intervención corresponde a don Feliciano Correa Camero, escritor, historiador y cronista oficial de los Caballeros. ¿Se ha oído bien la intervención de Rafael? Importante. Cuando he entrado esta noche aquí y he visto esta cantidad de personas, venía de recoger un sobre en la sacristía de San Miguel y he pensado cuánto le hubieran gustado a los cordimarianos ver la sala como está esta noche de personas, y a los agustinos antes, San Agustín. Quiero agradecer la presencia de la alcaldesa y de las personas que componen la corporación municipal. Quiero saludar muy afectivamente a Reme, a Fran y a Rafa Morales, porque unos con el oficio de la escritura y otros con la voluntad han hecho posible que estemos aquí esta noche. En este sitio es un sitio para la gente de mi generación muy emblemático, muy visitado en otros tiempos. Quiero saludar a los cofrades del Eceomo que se encuentran en la sala, a los amigos de la familia, a la gente de la pesca, de la OGE, de la Cruz Roja, a los maestros. Y también quiero agradecer el esfuerzo que después de nosotros ha hecho Tecnigraf en una edición realmente cuidada, muy cuidada, para que no perdiera ese sabor de libro antiguo y ese estilo de maestro. Es un libro como de maestro. La cuestión que yo me planteo después de la explicación que ha dado cumplidamente Rafa Morales, una persona rigurosa en el tratamiento de los textos, es la pregunta: ¿qué significa este libro? Y para yo poder contestar aquí qué significa este libro, no tengo más remedio que mirar hacia atrás, que mirar un poco por el retrovisor sobre los libros. Para saber dónde estamos, necesitamos saber de dónde venimos. Yo escribí una vez: somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y esto es absolutamente así y sin ninguna otra contrapartida. Ya en el siglo XV,
1434, se creaba el beaterio de las monjas de la Gracia. Luego esos señores que se llamaban visitadores de la Orden de Santiago nos han dejado escrito cosas sobre Jerez. Pero ya más recientemente, el año 1833, un cura párroco de San Bartolomé, Gregorio Fernández Pérez, nos escribía lo que podíamos considerar quizá la primera historia de Jerez. Después de esa incursión de aquel cura, ya a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX aparecieron otros libros. Y una imprenta que había en Jerez de Andrés Cardenal se encargó de dar a la luz obras de Luis de Sotomayor y Terraza, poeta, Tiempo perdido, El adiós del taponero. Luego escuchamos o leímos o sabemos o hemos visto algunos, Las tierras pardas, Los cantos a Extremadura, de ese señor que le llamamos Pepe Ramírez, con el que tomábamos café todo el día con él, José Ramírez López Uría, Pepe Ramírez. Hace 100 años, en 1913, Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo escribió una obra sobre Balboa. Y antes de acabar el siglo, un poquito antes, el segundo libro de Jerez de Matías Ramón Martínez y Martínez, en 1892, impreso en Sevilla. Era la época de los taponeros, estos primeros años del siglo, a lo que va a seguir un periodo literario de posguerra. No os voy a cansar, pero es importante esto para lo que voy a decir después. Esa época de posguerra que va a reunir a lo que se llamaban ellos, y nosotros lo hemos llamado en algunos estudios, Rafael Morales, Pepe Márquez y yo, los cuatro mosqueteros que formaban Juan Bautista Rodríguez Arias, Antonio Peter Sepúlveda, Luis González Bilmenó y Casimiro González. Ellos llenaron una época de hambre y de medio luto por aquello de la guerra con el verso y un poco el humor. Ya en los años 70, don Francisco Redondo Guillén escribió Jerez de los Caballeros, mi pueblo, en 1971, y otro libro sobre Semana Santa, el año 85. Había surgido de la mano de la Iglesia la revista Cruz y Temple en los años 60. Y todavía en Bilbao vamos a escribir otro libro sobre Jerez, que me encargo de editar y con unos papeles que había preparado mi profesor Casimiro González. Luego yo creo que llega una época más fecunda, más dorada de las letras, con un librito de Luis González Bilmenor que se llamaba Mendrugos de pan, donde él contaba un periodo de la guerra en el cual la gente pues iba tirando el pan porque pesaba mucho, otro lo iba recogiendo y al final eran esos mendrugos los que le salvaban la vida. Cuando no había otra cosa que comer, se comían los mendrugos muy duros. Ese libro fue posible porque Juan Carrasco Rodríguez, ya fallecido, Manuel Colomer Real, yo mismo, Juan Domínguez Calvo, ya fallecido, como pasa el tiempo, Antonio Garía Olivera, también se fue, Alfonso Gallardo, Ricardo Leal, Santiago Luinero y Jesús Lumpié dieron un dinero y el libro salió. Luego en los años 80, 90, ha sido muy prolífica la producción. Todavía hay un libro ahí que es interesante, el año 77, Yo el árbol, de Juan Bautista Rodríguez Arias. Y luego hay una gente de fuera que, contagiada por este empujón cultural de Jerez, empiezan a ocuparse de Jerez, como Román Hernández Nieves, el año 81, que escribe una monografía sobre la iglesia de Santa Catalina, o Cristina Estera, que se ocupa de la plata de Jerez, de los cálices, de las bandejas, de aquellos que la gente hizo y están grabadas, los grandes plateros. También en el 86 se escribe un libro sobre
La revolución agraria de Jerez, ese derecho de giro que tenían los que no tenían tierra y que iban girando poco a poco, este año siembro en esta finca, en esta otra. Y el año 88 José María Torres escribe un libro sobre las torres de Jerez, etcétera. Las hermanas Cuenda, Julián García Franganillo, incluso sobre la villa del Pomar, José María Álvarez Martínez y Germán Rodríguez escribe. Pepe Márquez da a la luz varios libros, Genaro González Carballo, y los que estamos metidos en el mundo de las libretillas jerezanas, pues hemos publicado 20 volúmenes en distintos números. Rafael Carrasco también se ha ocupado del maestro Ricci el año 99 y del 75 aniversario de la banda de música, que se creó en 1920. Y tenemos material, las revistas de Semana Santa, el libro de la Semana Santa que coordinó también Pepe Márquez el año 94, Cristina Carrasco, que habló sobre los toros y escribió en 2003, sobre la ganadería del Conde de la Corte. En fin, mucho material, como veis. Territorio Templario, Consuelo Cuenda. Bueno, ¿y qué tiene este libro de interés respecto a los otros? ¿Uno más? Pues no es uno más. ¿Por qué no es uno más este libro? ¿Por qué este libro de esta noche es distinto? ¿Qué tiene este libro que sea distinto a mi modo de ver? Porque de todos esos libros, pues ya haría un buen montón, ninguno es un libro de memorias. Ninguno de los autores que nos hemos ocupado se desnuda ante el lector para contar su vida. Y nuestro amigo Francisco José Rivera Montero ha tenido eso que se llama en los libros sagrados la santa desvergüenza de contarnos el modo en que ha vivido, la gente con la que se ha relacionado y lo que le han parecido estas cuestiones. Y lo hace de tal modo que más que unas memorias, casi es una autobiografía, porque se ocupa de un periodo largo de su vida, donde salemos un montón de gente aquí presente, se habla de mucha gente, ¿no? Va contando los acontecimientos, va contando lo que él mismo siente, lo que piensa, lo que le parecen las cosas, lo que opina pues, de la Cruz Roja, de la OGE, del deporte, de esas cosas que eran parte de sus entretelas y de sus emociones. Y claro, desentrañar eso era complicado para nosotros. Lo que pasa es que su hijo Fran, que es tan contumaz como su padre, pues nos ha urgido a que había que hacerlo, que había que seguir, y bueno, y lo hemos hecho, ¿no? A mí el primero que me dio noticias de esto fue Paco Carlos, mi amigo Paco Carlos González Bravo, con el cual en los años 58 y 59 con Manolo Caballo ya nos hacíamos fotografías en Madrid. Él fue el primero que me habló de que había que recoger este trabajo y ponerlo más en orden para que fuera mejor traducido. Por lo tanto, estamos ante un libro que es un género literario que no se había hecho en Jerez con todo eso que yo he estado hablando y que, sin embargo, tiene una gran importancia. Un cronista de Madrid, mucho mejor que yo, Ramón de Mesoreros Romano, escribió, ya mayor, unas memorias que se llamaban Memorias de un sesentón. Contaba, tío, ¿sabéis las cosas que os contaré ahí? Pablo Neruda, que era un frescachón, un desvergonzado también, pícaro. No sabía cómo titular sus memorias. Y la tituló Confieso que he vivido, como disculpándose. Rafael Alberti, con ese desparpajo, escribió una memoria, La Arboleda perdida.
El año 2006 tuve la suerte de tener una larga comida con una persona que ese año cumplía 100 años, que era Francisco Ayala, un literato español tremendo. Y en esa comida, que fue en Almendralejo, con motivo del año de la reunión de los bibliófilos extremeños, pues Francisco Ayala me habló de sus memorias. Dice, no sé si me he pasado, decía, viejo, fecundo. Ojalá llegáramos a los 100 años como él. Recuerdos y olvidos trató a su libro. Y es que yo creo que las memorias, yo no he escrito mis memorias, tengo muchas cosas escritas, pero mis memorias no. Me estoy animando después de la presentación de este libro, a ver si tengo tiempo. No sé cómo la titularé. Yo creo que la ventaja que tiene el que escribe las memorias es una cosa que cuenta Alberto Liar, que algunos sabéis que fue ministro de la Transición, que estuvo en Jerez, en el Anayansi, comiendo más de una vez, con el padre de África Mazueco, con Emiliano, con Emiliano Mondragón, con Marceliano Marco, conmigo, con José Luis Pereira. Y Alberto Liar, nacido en Mérida y ministro de Defensa, de Sanidad y de otras cosas, escribió también unas memorias. Fíjate el título que le puso, contra el olvido. Contra el olvido, es lo mismo que ha hecho Masi con su libro, contra el olvido. Como temiendo que al desapareciera todo eso que él llevaba dentro. Contra el olvido. Y contaba Alberto Liar que cuando él estaba escribiendo, dice que parecía que le venían los recuerdos a la pluma de cosas que él creía que le habían desaparecido de la memoria, se estaba acordando de ellas cuando intentaba ponerlas sobre el papel. Yo creo que esto le ha pasado también a Masi, porque no es posible tener tanta memoria, y sí es posible tenerla cuando uno se pone en el fregado, en el oficio de escribirla. El propio Enrique Tierno Galván, que escribió unas memorias llamadas Cabos Sueltos, porque decía que él no tenía toda la memoria que tenía que tener, pero que tenía cabos sueltos en su memoria y que los quería reflejar. Pues yo creo que el acierto que ha tenido él ha sido en atreverse, porque no son solo las memorias de Masi lo que tenemos aquí en este libro, sino que son las memorias de su tiempo. Y él ha hecho algo que luego ha estado y está muy en boga, que es recuperar la memoria histórica. Y él ha recuperado la memoria histórica de su época con su gente, con sus amigos. Este libro quizá necesitaba de 3 mosqueteros para sacarlo adelante, porque es un libro complejo, de una persona que tenía un montón de aficiones y necesitaba pues un gestor para organizar esto, que lo hemos tenido en Rafa Morales, que desde el momento en que lo llamé estuvo en la mejor disposición. Rafa, que ha sido un excelente gestor de la cultura en Jerez. Ha ordenado esos índices que ahí aparecen al final. Y también hacía falta alguien que tuviese una vinculación, una corriente sanguínea con el espíritu del libro, que era Fran, para poder interpretar ciertas cosas. Y sobre todo los amores que este libro encierra. Todos pertenecemos a una cosa o a otra, pero yo no creo que haya nadie en Jerez que pueda pertenecer a tantas cosas como Masi pertenecía y a las que se dedicaba. Esas horas y horas con la juventud, con el deporte, con el ECEOMO, con la Cruz Roja, con la pesca, con el casino, con tantas cosas.
Y luego esa pasión que tenía por su familia, ahí retrata la pasión de la familia. Ha sido un gozo, ¿no?, repasar este tipo de trabajo con este hombre que cuando termina de escribir y sabiendo que su sinceridad le ha podido llevar a herir alguna sensibilidad de alguien, se disculpa. Siento mucho que algunas personas puedan sentirse incómodas con lo que aquí escribo, pero no sería leal a mis pensamientos si dejara retazos en el tintero que merecen ser contados. Y dice eso antes de decir otra cosa. Ya tenía él sensación de lo que ocurría en su mundo, en su vida, en su interior. Y entonces le manda un abrazo a los amigos, da las gracias a todo el mundo. Dice, un afectuoso abrazo para todos, amigos o no, para los que de alguna forma me han tenido presente durante este duro trance de mi vida. Y por supuesto, para vosotros, mi familia, por vuestra dedicación, anhelos y cuidados. Nunca sabré agradeceros lo suficiente la comprensión y calor que estoy recibiendo. Dice, saber que os llevo en el corazón. Hace poco, en un trasplante de corazón que se ha hecho, el que ha recibido el corazón se ha puesto a hacer poesías. Nunca había hecho poesías. La familia se ha quedado asombrada. Pues el donante era un gran poeta. Y hay una corriente en la cirugía de trasplantes que dicen que el corazón tiene memoria. O sea que nosotros hemos estado hablando del corazón antes de saber que el corazón tenía su memoria. Pues la tiene. Termino yo la parte de mi introducción en el libro diciendo, es verdad que las memorias de Masi siempre estarán en el anaquel de alguna biblioteca próxima o lejana. Esa es la ventaja de los libros, que permanecerán más allá de nosotros. Y digo, pero en la memoria íntima, el retrato conceptual sobre su figura, la que cada uno cobija en un rincón del corazón, ese retrato estará vivo y permanecerá entre nuestros afectos mientras estemos usando el tiempo que la vida nos regale. Así que nosotros también, seguro que los que le hemos conocido de cerca, incluso los que lo han conocido más de lejos, cuando lean este libro entrañable, también lo llevarán como él nos llevó en el corazón. Muchas gracias. Bueno, yo, la verdad es que un poco emotivo. Sí recuerdo que cuando mi padre me dijo que iba a escribir las memorias, yo en tono jocoso le dije, me recordó la famosa cita de Oscar Wilde, esa de que solo escriben memoria las personas que están perdiendo definitivamente la memoria. Pero vamos, que con lo cabezón que ahora obviamente no me hizo ni caso, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que se puso más sobre el tema. Y lo único que puedo decir es que me alegro mucho que hiciera eso, porque hoy no solamente tengo un libro que, como cualquier otro, puede ser una herramienta para el aprendizaje. Desde el punto de vista, desde la óptica del sentimiento, representa mucho más, ¿no? Es una herramienta para el recuerdo y
una herramienta para el recuerdo no solamente de la familia, en tanto que, como se ha nombrado aquí, en el libro aparecen numerosas referencias al pueblo, a instituciones, a asociaciones locales, y por tanto se convierte de alguna manera en una referencia a Jerez de los Caballeros, ¿no? Yo, antes de nada, quiero decir que, siguiendo sus deseos, los deseos de mi padre, este libro no saldrá a la venta. No se pretende comercializar con este libro ni nada. Nosotros queríamos hacer cumplir su voluntad, que no era otra que la de regalarle a las personas, a sus familiares y amigos y a la gente que él quería, un recuerdo suyo, y qué mejor que hacerlo a través de una obra, ¿no? Para que permanezca siempre pues al lado de uno, ¿no? Y es por ello que respetaremos escrupulosamente su voluntad y entregaremos un ejemplar a las personas y representantes de asociaciones que él dejó escrito. Pero esto se hará en los días posteriores, en los días siguientes a este evento, ¿vale? Finalmente, yo, como responsable de la edición de la última parte del libro, me corresponde ahora el turno de palabra, y con ello cerraremos la presentación de las memorias de Masi. En mi intervención yo voy a realizar un brevísimo recorrido por los 3 capítulos que, según mi modo de ver, reflejan más el carácter de mi padre, su vinculación y compromiso con el pueblo y los momentos decisivos que marcaron su vida. A este respecto, en el capítulo número 7, que lo titula Una personalidad inquieta, actividades y aficiones, mi padre realiza un detallado itinerario en el que relata la intensa actividad que ha mantenido en Jerez y en diversas zonas de los pueblos, en diversos pueblos de la zona y de la comarca, y en él se descubre como un amante del deporte, un apasionado de las actividades deportivas. Lo cual está claro, ¿no? Pues, como puede verse en la multitud de campeonatos y de actividades deportivas que ha organizado a lo largo de su vida. Realiza también un amplio recorrido por las instituciones y asociaciones locales en las que alguna vez se ha abierto paso. Y cito algunas por decir: monitor de escuelas municipales de deporte, director de campamento, árbitro de fútbol y de baloncesto, presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, y un largo etcétera de ocupaciones de la que mi familia puede dar mucha fe. En este capítulo cabe destacar, además de una descripción de algunas de las anécdotas, situaciones y experiencias vividas en cada una de estas asociaciones, un deseo claro e inequívoco de mostrarse como una personalidad inquieta, emprendedora y dinámica, cuyo único deseo es sentirse útil y hacer lo que realmente le hace sentirse feliz. El siguiente capítulo trata de su enfermedad, es mucho más duro, ¿no?, a la que acepta como una incómoda inquilina que le está permitiendo ver el afecto de los demás, así como descubrir la alegría de las pequeñas cosas del día a día y reencontrarse él mismo con su lado más humano. El autor nos sitúa repetidamente en Pamplona, donde viaja periódicamente para recibir tratamiento, visitando con su mujer y con sus amigos Javi e Isabel paisajes y pueblos de la geografía navarra. Asimismo, hacia la parte final, mi padre deja clara su intención de acabar este borrador de las memorias allá por el mes de mayo, como así ocurrió. Pero revisarla y editarla después ha sido la tarea que nos ha correspondido a nosotros, haciendo siempre respetar su deseo. Y finaliza ese epígrafe agradeciendo las muestras de apoyo que le ayudan a superar los sinsabores que a veces nos depara el camino. La obra termina con una reflexión personal en la que mi padre se muestra humilde y sincero, con un mensaje de conciliación y afecto dirigido a todos los que han formado parte de su vida, como ha dicho antes Feliciano, pero al mismo tiempo que hace esta declaración de agradecimiento sincero, por qué no decirlo con tintes de despedida, tiene la firme convicción de cuán gratificante ha sido su vida, como reflejan estas palabras que voy a citar literalmente. En definitiva, creo que si volviera a nacer haría exactamente lo mismo.
y viviría tal y como he vivido. No cambiaría nada, apenas nada. Y lo digo desde la convicción de que todo lo que he pasado y aquellos con los que he compartido mi vida me han enriquecido, aportado y en mayor o menor medida contribuido a que me considere un hombre afortunado y feliz. Definitivamente hay personas que viven 100 años y otras que, a pesar de dejarnos con mucho menos, tuvieron una vida tan intensa y dilatada que condensaron su experiencia vital y simplemente vivieron mucho más deprisa. Yo quiero clausurar el acto agradeciendo de nuevo vuestra presencia en nombre de mi familia y en el mío propio. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Shadowland.